Hola chicos, ¿cómo van? Bueno, les había prometido darles una breve explicación de los textos de Kant que les di para leer, así que voy a proceder a eso. No reemplaza la lectura, pero la idea es que ustedes tengan, bueno, una breve síntesis de lo que están planteando. Bueno, tanto idea de la historia desde el punto de vista cosmopolita como respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Son dos textos que Kant escribe en 1784. Yo ahora me voy a dedicar a explicarles un poquito el texto que es la ilustración y para eso vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a ir al PowerPoint, vamos a empezar desde el principio, desde presentación con diapositivas, desde el principio. Bueno, eh, este texto, es un texto muy breve, que son 2 o 3 páginas, o 4 para Kant. Kant lo escribe en una revista, como si fuera un diario, o una gaceta de Berlín. Y bueno, él en ese texto, que es un poco interesante, dice, bueno, de una manera, si se quiere, amena, bastante simbólica, trata de responder a esta pregunta: ¿qué es la ilustración? Justamente, la ilustración en el siglo XVIII estuvo un movimiento en el cual que genera un discurso que en algún punto legitima a una subjetividad que estaba emergiendo y que comenzaba a pensarse a sí misma desde un lugar de toma del poder político, de definición de la organización de la sociedad, y que ve como poder su propia razón. Esa es la burguesía. La burguesía no tiene riquezas, o sí las tiene, pero no vienen de su sangre, ¿sí? Sino de su propia iniciativa, y se genera un discurso que en un punto ubica a la burguesía como la representación de la propia humanidad. Entonces, cuando Kant escribe qué es la ilustración, él dice que la ilustración es salir de una minoría de edad. La minoría de edad consiste justamente en no tomar decisiones por sí misma. Ser menor es depender de algún adulto, ¿no? Y dice que estas minorías de edades, que las podemos tener los adultos, de esas minorías somos culpables. Y bueno, él escribe este libro en parte dirigido al monarca Federico Guillermo de la época, y dice, habla elogiosamente del monarca porque aparentemente en la época de Kant se, se permite a las personas sin una persecución poder ejercer su culto, ¿no? Nosotros sabemos que en toda la Prusia, los cultos protestantes van a ser los mayoritarios, ¿no? Pero todo eso generaba una gran persecución acerca de cuál era la iglesia verdadera, ¿no? Y en parte, la monarquía absoluta, uno de los puntos es la imposición de la religión del monarca, ¿no? Este, por eso piensa que el hecho de dejar a los súbditos a libertad de conciencia religiosa tan espietista es ya algo que ha generado un progreso, ¿no? Porque justamente dice, fue el primero en sacar al género humano de la minoría de edad, dejando a cada uno en libertad para que se sirva de la propia razón en todo lo que concierne a cuestiones de conciencia moral. Es decir, qué debemos hacer, cómo debemos obrar, en lugar de ser dictado por el monarca, en esa esfera deja a que las personas lo puedan elegir libremente. Y en eso Kant hace un elogio, ¿no? Cuando comienza el libro ustedes van a encontrar que él dice que salir de la minoría de edad es tener el acto de valentía de aprender a pensar, de utilizar la propia razón, ¿no? Y justamente para utilizar la propia razón y ser valiente, salir de la minoría de edad, hay que enfrentarse a aquellos tutores, aquellos
autoridades que no nos dejan pensar por sí mismos y imponen su voluntad sobre nosotros a partir de su propia autoridad, sin permitir que nosotros seamos los que examinemos las razones por las cuales tenemos que creer en eso, ¿no? Por supuesto que estamos pensando en autoridades como pueden ser las autoridades religiosas, las autoridades en materia de ciencia, las autoridades académicas, es decir, todo aquello que debía aprenderse sin cuestionar, ¿no? Este, y otra de las cuestiones que dice Kant es que eh, el hecho de generar una revolución violenta contra aquellos que consideramos tiranos no es en sí mismo un avance, un progreso en la humanidad, porque el progreso en la humanidad va a estar dado en la medida en que podamos pensar por nosotros mismos, ¿no? Eh, y para poder ejercer esa libertad de pensamiento es necesario, o para poder ejercer el mismo pensamiento, es necesario una libertad. Ahí en este pequeño y breve artículo, Kant está como intentando defender la idea de la libertad de expresión por escrito, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar que Kant considera que el uso de la razón, el uso, podríamos decir, correcto de la razón, es usarla de una manera privada y de una manera pública. Acá, el uso público de la razón, Kant lo ubica en el hecho de poder expresar por escrito, como él lo está haciendo a través de un artículo, aquellas críticas o cuestionamientos a las instituciones o sugerencias o propuestas de mejora, ¿no? Pero no por cualquier persona, sino por los expertos en algún tipo de institución. Esto es una manera que tiene Kant como para hacer una propuesta al monarca. Nosotros pensemos que él está pensando, que está escribiendo en el marco de una monarquía absoluta, ¿no? Pero es un profesor universitario que considera que tiene algo para aportar a las decisiones del monarca. Y por eso escribe, ¿no? Pero él piensa que tiene el monarca que aceptar esas críticas porque vienen desde el lugar de un experto. Y no es que él se está poniendo a sí mismo como experto, sino que piensa que tendrían que habilitarse, que todas las personas que son expertas pudieran aconsejar a quien tiene que tomar las decisiones. Y eso, en algún punto, lo que tenía de peligroso era, por un lado, el cuestionamiento al poder, por otro lado, la distribución de un poder, ¿no? Pero Kant se anima a escribir y a decir que es necesario garantizar esta libertad de expresión, ¿no? Pero en este punto él le llama un uso público de la razón, porque es una forma en donde cualquiera que pueda leer podría acceder a estas ideas. Pero a la vez supone lo que le va a llamar el uso privado de la razón. El uso privado implica para Kant que las personas, en tanto súbditos, y tienen que cumplir con las normas, cumplir con sus obligaciones como funcionarios. Es decir, la libertad de expresión puede tranquilamente convivir con el hecho de que la persona siga cumpliendo con su rol y con sus obligaciones, más allá de que cuestione a esas instituciones, ¿no? No tenemos que entender privado como algo íntimo, como algo personal, sino simplemente por el hecho de el ámbito de la obediencia. Para Kant, la autonomía de la razón está dada a través de la argumentación, a través de poder escribir en un discurso las ideas propias y fundamentarlas. El uso privado también es un tipo de autonomía en donde la persona que razona elige una estabilidad institucional, aunque lo esté cuestionando, mediante el cumplimiento de las reglas, ¿no? Nosotros podemos tener como muchos reparos, por ejemplo, para el sistema democrático y sobre todo la expresión del voto, ¿no? Pero sin embargo,
al momento podemos hablar mucho de eso, pero vamos a ir a votar porque en algún sentido de esa manera se sigue habiendo una estabilidad en esas instituciones que uno quisiera ir reformando como en un proceso pedagógico, ¿no? Que se trata un poco de eso la ilustración, ¿no? Un proceso pedagógico que permita instituciones que cada vez garanticen mayores libertades al ser humano. Eso es lo que Kant está planteando. Y él va a poner 3 ejemplos que tienen que ver con 3 roles en donde las personas cumplen con una autoridad. Por un lado, el rol de ser ciudadano o súbdito, el rol de ser parte del ejército, el rol de ser sacerdote, ¿no? Él dice, bueno, los súbditos tienen que pagar los impuestos, ¿no? Los ciudadanos cumplen con sus impuestos. Eso sería el uso privado, cumplo con mis impuestos. Pero eso no significa que como ciudadana ilustrada podría argumentar, expresar si los impuestos son o no justos, ¿no? O una reforma impositiva, lo cual implica que yo no vaya a pagar los impuestos, sino que estoy planteando una reforma. Del mismo modo, en el ejército, el soldado o la persona que está en el ejército debe cumplir las órdenes del ejército. No obstante, como experto en el ejército, podría escribir de tal manera de plantear algunas reformas, lo cual no inhibiría su obediencia en el marco de su rol dentro de la institución. Eso es lo que piensa Kant. Y también dice el caso de los clérigos o sacerdotes, que si bien tienen que catequizar y evangelizar dentro de su rol dentro de la iglesia, podrían, por fuera de ese rol, hacer algunos cuestionamientos a su institución. Por supuesto que si los cuestionamientos fueran muy profundos, quizá les sería difícil digamos, continuar con su rol, siendo que están cuestionando su fe, ¿no? Pero de todas maneras, Kant piensa que esos 2 regímenes, es decir, poder pensar y expresar estas ideas libremente y a la vez cumplir nuestros roles en las instituciones de pertenencia, son posibles. Y son justamente no solo posibles, sino que marcan un proceso pedagógico, el proceso de ilustración, ¿no? Eh, y bueno, por eso dice que este, este grado de libertad, ¿no? Un mayor grado de libertad, este, puede, puede engrandecer al pueblo como representación de toda la humanidad, ¿no? Y de esa manera, pudiendo acceder el pueblo letrado, ¿no? Ilustrado, alfabetizado, a la lectura de estas ideas de reforma, podrían entonces procurar eh, un mayor progreso dentro de la vida social, ¿no? Y justamente de esta manera habría una especie de educación por parte del pueblo, de la ciudadanía, que nos haría cada vez más, digamos, más idóneos para utilizar nuestra razón, desarrollar nuestras facultades en todo lo que es también el desarrollo de la cultura, el desarrollo de las instituciones, ¿no? En parte, la ilustración para Kant es un proceso de perfeccionamiento de la humanidad. Por eso las instituciones tienen que estar diseñadas de tal manera que ese perfeccionamiento de la humanidad sea posible, ¿no? Y por eso él piensa que en la medida que estas libertades vayan avanzando, ¿no? Eh, se revelaría que el ser humano no es un mero súbdito y un, un alien o algo perteneciente a una autoridad externa, sino que tiene una dignidad en sí mismo, ¿no? Y esto comienza a ser un discurso, ¿no? Que está
dando poder a la ciudadanía, ¿no? Por supuesto que esto él cree que va a ser escuchado y finalmente no lo va a hacer porque termina siendo rechazado y quemado sus obras. Pero bueno, él hace esta contribución y yo quería que ustedes lo leyeran porque tiene continuidad con la segunda obra que vamos a ver.